Vamos a orar el canto, hermanos, las promesas de Jesús. Canto número 116, las promesas de Jesús. Canto número 116. Canto número 116. Cantemos, hermanos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza a nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Vamos a traer un canto más, hermanos, y después le damos el lugar a nuestro hermano Domingo. Vamos a traer el canto La cruz me guiará, canto número 206. Canto número 206. Canto número 206, La cruz me guiará. Canto número 206, La cruz nos guiará. Vamos a tonarlo, hermanos. Al Calvario solo Jesús ascendió, llevando pesada cruz, y al morir en ella mortal dejó un fanal de gloriosa luz. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará a mi hogar de paz y eterno amor. La cruz
será el fanal, y a su luz mi alma siempre irá. La cruz solo me guiará. La cruz solo me guiará a mi hogar de paz y eterno amor. La cruz solo me guiará. Gracias a Dios que nos ha dado nuevamente la oportunidad de poder reunirnos hoy por la tarde. Queremos dirigirnos a ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook. Nuevamente, gracias porque están con nosotros. Esperamos que esta clase sea de beneficio para usted, así como lo es para nosotros. Queremos decirle que aquí estamos para servirle con cualquier necesidad espiritual que usted pueda tener. Le invitamos para que venga y nos visite al 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas. Ya iba a decir Corpus Christi, pero no, estamos muy lejos de ahora. Muy bien. Vamos a continuar en esta ocasión estudiando sobre las parábolas de Jesucristo. Las parábolas de Jesucristo, ¿ok? Y hoy en esta ocasión vamos ya a entrar a las parábolas. No sé si acaso nos dé el tiempo, para poder ya entrar a las interpretaciones de la primera parábola que quiero estudiar con ustedes. Sin embargo, quiero empezar con el siguiente punto. Razón en por qué Jesús empieza con la parábola del sembrador. No vamos a estar mirando las parábolas en su orden debido, ¿verdad? Sino que vamos a estar viendo el libro de Mateo, Marcos y luego Lucas. Y claro, ¿verdad? Que parábolas tales como esta, la del sembrador, es una parábola que no solamente se menciona aquí en Mateo capítulo 13, del 1 al 9, pero también se menciona en Marcos capítulo 4, del 1 al 9. Y en Lucas capítulo 8 también se menciona la parábola del sembrador. Solo que vamos a estar viendo estos pasajes porque miramos nosotros que el libro de Mateo y el libro de Lucas son libros en donde podemos ver la interpretación de Jesucristo sobre esta parábola. El libro de Marcos no tiene la interpretación, sino que únicamente tiene la palabra o la parábola del sembrador. Pero la palabra del sembrador, y quiero empezar primeramente con la razón en por qué Jesucristo usa la parábola del sembrador. Recuerden que ya hemos visto que la parábola es como un tipo de símil. Es decir, que es una comparación entre dos cosas. Hay una distinción entre la metáfora y la símil, ¿verdad? Pero es una comparación con algo que realmente está ocurriendo. En este entonces estaba ocurriendo en la sociedad en la cual Jesucristo vivía. Y claro que también podemos mirar nosotros el paralelo de que también está ocurriendo hoy en nuestros días en nuestra sociedad. Solo que la razón, miramos nosotros que cuando Jesucristo ya se preparó para entrar a su ministerio,
miramos nosotros que Él primeramente vino a ser bautizado. Ahora, Jesús no vino a ser bautizado por causa de que Él tenía pecados, porque ya entendemos bien que desde el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 53 y versículo 9, ya se estaba profetizando de que no se iba a encontrar ningún tipo de engaño en Jesucristo, es decir, no se iba a encontrar ningún tipo de pecado. Por lo tanto, miramos nosotros que el Nuevo Testamento ya viene a enseñarnos que Jesucristo fue un hombre que vivió entre la sociedad en la cual Él vino a nacer, pero permaneció sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15 es un pasaje que usualmente usamos para enseñar de que esto fue así. Pero hay otros pasajes en donde nos enseña que Jesucristo nunca pecó en su vida. Por lo tanto, miramos que cuando Jesucristo vino a ser bautizado por Juan el Bautizador, entendiendo este concepto, él no quiso bautizarle porque no había ningún propósito por cual bautizarle, pero Jesucristo dijo, deja que se haga para que así se cumpla toda justicia. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 3 y versículos del 15 al 17. Pero el pasaje que quiero leer es el Lucas capítulo 3 y versículo 21 y 22. Porque ahí encontramos nosotros lo siguiente concerniente a Jesucristo. Lucas capítulo 3 y versículo 21 al 22. Y ese ruido que ven atrás pues es Warrior, ¿verdad? Porque ya cumplió años o lo que está contento y alegre, ¿ok? Ya saben que le van a hacer fiestas o lo que ya está en ansias de gritar y moverse. Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22 dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Leo estos versículos para que entendamos que Jesucristo fue bautizado. Inmediatamente miramos nosotros que en el libro de Mateo, Jesucristo fue llevado al desierto por 40 días. Y después de este evento, miramos nosotros que Jesucristo empieza su ministerio. Y aquí es donde leemos el versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Entonces Jesús comienza a la edad de 30 años a predicar y enseñar la palabra de Dios. Y claro que ya Jesucristo ya entendía el propósito por el cual Él vino a este mundo. Pero lo que quiero enseñar es de que Jesucristo, hermanos, vino a enseñar, a predicar, como dice Mateo capítulo 4, versículo 17. Note lo que dice. Mateo 4, 17 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, desde entonces, ya estamos considerando ahora el evento del desierto, pero ahora ya el versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo, siendo el último profeta, viene ya anunciando el reino de los cielos. Recuerde que hasta este momento la iglesia aún todavía no se había establecido. Y por eso Jesús, ¿verdad? Dice en Mateo capítulo 16 y versículo 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero Jesús viene anunciando el reino de los cielos, que ya está para aproximarse. Miramos que Jesús empieza a los 30 años, predica por lo menos 3 años, ya después de 3 años, ¿verdad? Miramos que empieza la iglesia, ya empieza Hechos capítulo 2. Y es algo interesante de que Jesucristo vino a predicar sobre el reino de los cielos, sobre el reino de Dios, y cuando fue crucificado y fue sepultado, cuando Él vino a resucitar, y durante esos 40 días que dice Hechos capítulo 1,
que se le presentó a sus discípulos, el propósito de Jesucristo era de, como quien dice hoy en día, ¿verdad? Amarrar, connect the dots, en otras palabras. Amarrar los pensamientos que Él les había enseñado a sus discípulos desde cuando Él estuvo en tierra. Recuerdan que Mateo capítulo 28, versículo 19, dice, y por todo el mundo bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, versículo 20, y enseñándole que obren todas las cosas que yo os he enseñado. Y Jesucristo quería entender o quería darle saber a entender a sus discípulos la seriedad de todo esto. Y por eso es que les enseña, versículo 3, sobre aquellas cosas importantes del reino. Hechos capítulo 1, versículo 3 dice la palabra de Dios lo siguiente. Hechos capítulo 1 y versículo 3. Ya también yo traigo una comezón en la garganta, ¿verdad? Hechos capítulo 1, versículo 3 dice, a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿A quién les habló acerca del reino? A los discípulos, a los apóstoles. Ahora esta frase, hablando acerca del reino de Dios, ¿qué fue lo que les dijo? ¿Qué fue lo que les recordó? Pues había dentro de 10 días, de ese punto en adelante, dentro de 10 días, porque estamos hablando de 40 días, dentro de 10 días, que es el día de Pentecostés, Pentecostés quiere decir 50, había de empezarse la iglesia. Y Jesucristo quería darles a entender la importancia de ese evento y también qué era lo que se tenía que hacer cuando llegase el día de Pentecostés. Lo que Jesucristo vino a predicar y a enseñar concerniente al reino de los cielos. Ahora, ¿entendió la gente en aquel entonces? No entendió. No entendió. Ahora, no sé las razones en por qué no entendieron, pero Jesucristo nos dice, teniendo oídos no pudieron oír, teniendo ojos no pudieron ver. Eso quiere decir que ellos no pusieron atención con sus oídos ni con sus ojos en las cosas que estaban ocurriendo. Pero Jesús les enseñó y les predicó. Thank you, brother. Gracias. Me quité ese. Pero miramos nosotros que Jesucristo hizo todo esto. Y a pesar de que hizo todo esto, gracias. Nota lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 23. Regresando a Mateo capítulo 4, versículo 23, dice así. Y recorriendo Jesús todo Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a todo enfermo y toda dolencia en el pueblo. No solamente predicó, no solamente enseñó, pero sino que también miramos nosotros que vino a hacer milagros entre la gente. Y ahorita hablamos un poco más de eso. Pero vamos a tenerlos en la enseñanza. Noten, aquí viene el maestro de maestros. Una persona que comunicó de una manera como nadie más ha comunicado. Y digo lo que digo por causa de lo que dice Lucas capítulo 24 y versículo 32. En Lucas capítulo 24 y versículo 32, las dos personas que iban caminando, se encontraron a Jesucristo. Y note lo que sucede. Lucas capítulo 24, versículo 32 dice, y se decían uno al otro, los que iban caminando a la ciudad, y luego se encontraron a Jesucristo, y Jesucristo les comenzó a enseñar concerniente a la Escritura, dice, y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las Escrituras? Este era un maestro que tenía la habilidad de poder comunicar bien.
Hay personas que comunican y cuando acaban de decir lo que van a decir, no sabemos si fue entrada o salida porque no dimos con nada lo que dijeron. Pero hay personas que comunican y le podemos entender claramente todo porque nos está desmenuciendo, ¿verdad?, la instrucción o la interpretación pedazo por pedazo hasta que nosotros vengamos a comprender. Bueno, Jesús era tal persona, era un maestro de maestros, que cuando comunicaba, las personas que oían, ardía su corazón, ardía sus oídos, porque estaba entrando la enseñanza completa de Dios en la mente y corazón de ellos. Es por esto la gente cuando oían a Jesucristo, Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29, noten en cómo se quedaban ellos. Y noten que en ese tiempo estaban los escribas, los saduceos, los fariseos, hombres que creían que ellos eran los únicos que podían interpretar la escritura de Dios. Pero Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. La diferencia. Ya hay otros versículos que nos enseña en la manera en cómo Jesucristo vino a enseñar en aquel entonces. Entonces tenemos al gran maestro, tenemos a Jesucristo y pregunta, ¿por qué es que la gente no le creyó? ¿Por qué es que la gente no aceptó lo que Jesús vino a enseñarles? Especialmente el judío, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1, versículo 11. A ellos vino para poder enseñarles correctamente la verdad. La verdad que Dios les había dado de hace mucho tiempo atrás, pero que ellos vinieron a falsificar, ellos vinieron a malinterpretar, ellos vinieron a demostrar algo erróneo concerniente a la palabra de Dios. Y ahora Jesús viene a enseñarles lo que es correcto. Por eso Jesús les dice en Juan capítulo 5, versículo 39, dice que ellos leían las escrituras, pero no las entendían. Tenían oídos, pero no oían. Tenían ojos, pero no veían el mensaje espiritual. Entonces, no solamente enseñó y predicó Jesús, pero note lo que dice el Mateo capítulo 11 y versículo 20. Mateo capítulo 11, versículo 20 en adelante. Dice entonces, estoy leyendo Mateo capítulo 11, versículo 20 al 24. Dice Mateo 11, versículos 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsea, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo hay que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En otras palabras, Jesús le está diciendo, hice milagros, pero ustedes no creyeron. Y Jesús hizo muchos milagros, hermano, que esos milagros hizo bastantes milagros. Algunos de ellos no fueron escritos en este libro. ¿Cómo lo sabemos? Porque Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, dice la palabra de Dios de la siguiente manera.
Juan capítulo 20, versículo 30 y 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero no creyeron. Entonces, estamos viendo la razón en por qué la parábola del sembrador. Estamos viendo la razón en por qué la parábola del sembrador. Y Jesús entonces viene con esta parábola. ¿Qué era la comparación? ¿Qué era lo que Jesús quiso enseñarle al pueblo en aquel entonces? Y entonces ahora leemos la parábola del sembrador. Note lo que dice la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Entrando en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál es a 100, cuál es a 70 y cuál es a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Ahora, si Jesús hubiera parado ahí, ¿verdad? Y le ha hecho a sus discípulos, bueno, aquí está la parábola. Y aún también los discípulos cuestionando a Jesús. Ya el resto de los versículos que habla del propósito de las parábolas, ¿verdad? Vimos todo esto. Y Jesús entonces viene a interpretar la parábola. Y estos son los versículos 18 al 23. Y note lo que dice. Oír pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre los espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Y aquí pues es en donde viene ahora la interpretación. Jesucristo da la interpretación. ¿Ok? Ponemos aquí ya la interpretación. La interpretación. Pero primeramente, por Jesucristo. Y ahora, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa? El libro de Mateo, ¿a quién es a quien le está escribiendo? A los judíos. Los judíos eran personas, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Los judíos eran las personas a las cuales se le hicieron las promesas. Los judíos fueron las personas a cuales se le hicieron los pactos.
Los judíos fueron las personas a las cuales pues se le hizo todo por Dios. Era un pueblo, era un tesoro escogido por Dios, según como dice Éxodo capítulo 19 y versículo 5. Esta gente debería de haber entendido lo que Jesús estaba comunicando. Sin embargo, no entendieron. Y Jesús da la explicación en por qué no entendieron. Versículos 14 al 16 o al 15, ¿verdad? Concerniente a por qué no entendieron. Versículo 14, estoy leyendo Mateo 13, 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oirás y no entenderás, y viendo verás y no percibirás. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sanaré. Por esa razón ellos no pudieron entender. Solo que cuando leímos la palabra del sembrador, pregunta número 1, ¿se está dirigiendo al inconverso o se está dirigiendo al creyente? Al creyente. Entonces eso diría, ¿verdad?, que se está dirigiendo al cristiano, a nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos, cuando estábamos sin Cristo en este mundo, estábamos cegados por Satanás. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 nos habla de eso. Nosotros cuando estábamos en el mundo éramos personas naturales, sin entendimiento. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 14. No podíamos percibir las cosas espirituales, porque aún todavía no teníamos la capacidad ni la habilidad de poder nosotros entender esto. Cuando entramos ya en Cristo Jesús, ya se nos vino a iluminar nuestra mente. La palabra del Señor entró en nuestra mente y corazón y vino a iluminar nuestro hombre interior, de tal manera que hubo un entendimiento. Por eso fuimos al arrepentimiento, porque si no hay entendimiento, no habrá arrepentimiento. Y si va a haber arrepentimiento, no es un arrepentimiento verdadero, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 7 y versículo 10. No es un arrepentimiento verdadero, es un arrepentimiento concerniente al mundo y no concerniente a Dios. El arrepentimiento concerniente a Dios es producido por medio de la palabra cuando viene a compungir el corazón. Esto fue lo que sucedió en el día de Pentecostés. Cuando el apóstol Pablo predicó la palabra de Dios, entró como una espada de dos filos, Hebreos 4:12, al corazón y mente de aquellos quienes estaban entendiendo el mensaje. Y estos son los que dijeron, varones hermanos, Hechos 2:37, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ya con el simple hecho de contestar, varones hermanos, ¿qué haremos? Ya se ve un inicio de arrepentimiento en la persona. Y Pedro únicamente les da a entender qué es lo que sigue concerniente a eso. Entonces, la palabra entra, pero la palabra cuando entra, hermanos, ¿de dónde hemos salido? Cuando usted lee la parábola en Lucas capítulo 8, ¿quién es? Vamos a leer capítulo 8, Lucas capítulo 8. Vamos a leer la interpretación de esta parábola ahí. Versículo 9. Lucas capítulo 8, versículo 10, perdón. Y él dijo, estamos en la misma parábola, pero ya estamos en el libro de Lucas. Y él les dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. Pregunta, ¿quiénes son vosotros? ¿Ok? Y luego dice, pero a los otros, por parábolas,
y para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Este es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene, ¿quién? El diablo. Allá dice las aves, pero aquí dice el diablo. Cuando nosotros somos bautizados, hermanos, y entramos al reino de Dios, que somos trasladados, Colosenses capítulo 1, versículo 13, considere pues lo que dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1 y versículo 13, el apóstol Pablo tiene esto que decir concerniente a lo que estamos considerando en este momento. Dice así, Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Quién es el que está en control en la potestad de las tinieblas? Es Satanás, es el diablo. Y trasladado al reino de su Hijo amado. Y aquí es en donde, si uno va a hacer un exégesis de este pasaje, bueno, primer pregunta, el cual nos ha librado de la potestad. ¿Quién nos ha librado? ¿Cómo nos ha librado? ¿Y qué se refiere las tinieblas? ¿Y quién es el que está en contra de las tinieblas? Bueno, todas esas preguntas, ¿verdad? La Biblia lo contesta. Pero trasladado, un pasaje más claro es Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26 y versículo 18, considere pues lo que dice la Escritura. Hechos capítulo 26 y versículo, empieza, ¿verdad? Del versículo 16 y dice, el versículo 15, Hechos capítulo 26, versículo 15, y yo entonces dije, ¿quién eres? Este es el apóstol Pablo relatando su conversión hacia el Señor. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Noten, versículo 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que, ¿qué? Para que abras sus ojos. Pregunta, ¿cómo? Recuerden que siempre está el trabajo de exégesis en todos los versículos. ¿Para qué? Para que abra sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás, aquí está más claro, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Y leo estos versículos para que miremos, ¿verdad?, que todo rompecabezas se puede colocar bien con todos los pedacitos escriturales para que podamos entender el concepto. Entonces regresamos. Cuando Jesús habla de la parábola, está hablando a los creyentes, aquellos quienes han sido rescatados del pecado, aquellos quienes han sido trasladados a la iglesia, aquellos quienes han recibido la palabra. Y esta palabra, una vez recibida, hermanos, ¿ustedes creen que Satanás se va a quedar sentado sin hacer nada? Satanás anda como león rugiente y él quiere regresar a sí mismo a aquellos quienes ha perdido y no los va a dejar en paz. Así que el poquito de palabra que usted ha recibido, es por esto, hermanos, que cuando una persona, un recién convertido, se viene a convertir a Cristo Jesús, es muy importante que le enseñemos lo más pronto posible. Y nosotros como la iglesia de Cristo tomamos eso ligeramente. No vemos la importancia. No vemos a Satanás en su diferente manera atacando al recién convertido. Es importante que inmediatamente se venga a instruir, se venga a indoctrinar para que así tenga por lo menos un fundamento en que sostenerse. Porque si no lo hace,
téngalo por cierto, que la mayor parte de estas personas se van a ir. Ayer en la junta de predicadores que tuvimos ahí en Mission, un hermano dio una sugerencia concerniente a que debemos de hacer algo para los jóvenes, porque los jóvenes nos estamos perdiendo. Y para mí, ¿verdad? Para mí la impresión que se me dio es, bueno, necesitamos que entretener más a los jóvenes. El entretenimiento no es la solución al problema. Más juegos no es la solución. Podemos juntar a los jóvenes y podemos tener un equipo aquí de voleibol, un equipo de béisbol, pero eso no es la solución. Podemos tener comunión con otros, pero eso no es la solución. La solución empieza en el hogar. El hogar es la escuela de nuestros jóvenes, no la iglesia. La iglesia es la que viene a ayudar en el fundamento que se está estableciendo, que se va a establecer. Y cuando el padre o la madre, ¿verdad?, no toma esta responsabilidad seriamente, claro que cuando el joven ya llegue a su tiempo de, pues ya tengo 18 años y ya puedo hacer mis propias decisiones, los van a perder. Porque no hay ningún fundamento. Quizás esté un poquito de la palabra de Dios ahí en su mente, pero no la comprenden, no la entienden, no la han puesto en práctica en su vida, porque siempre han estado con mamá y papá. Y cuando se llegan los afanes de la vida, cuando se llegan todas las presiones en la vida, ¿verdad? Satanás los va a comer vivos. Los mandamos como ovejas a un campo de lobos. Porque ya cuando entran al colegio, hermanos, son puros ateos y humanistas. Los hacen garras. Y no importa qué argumento den de Dios, ¿verdad? Pueden tener un argumento pequeño, se los callan inmediatamente. Porque no están preparados. Esa es la solución al problema. Empezar con el hogar, los padres. No es de tener reuniones regionales, no es de tener reuniones de jóvenes. No me malentiendan, son buenas. Pero ¿qué vamos a hacer en ese momento? ¿Vamos a traer a una persona que lo esté entreteniendo, diciéndole chiste tras chiste y nomás jugando? Y en ocasiones, aunque traigan el mejor orador, hermanos, hay jóvenes que ni están poniendo atención. Se están texteando, se están viendo el teléfono, etc. ¿Ustedes creen que Satanás no va a hacer algo? Claro que sí. Y a esto es lo que se está refiriendo aquí. Cuando hablamos nosotros, y usted es ejemplo porque ayer lo discutimos bien, ¿verdad?, entre los predicadores, pero claro, ¿verdad?, que podemos usar otros ejemplos concerniente a que Satanás no duerme, hermanos. Satanás no duerme. De los recién convertidos que esta congregación ha tenido, ¿verdad?, ¿qué tantos están aquí? Y la siguiente pregunta es, ¿por qué no está el resto de los recién convertidos aquí? ¿Qué hice yo de mi parte para poder enseñarles para que agarraran fundación? Si no hicimos nada, pues entonces no estén, como decimos en inglés, ¿verdad? Don't be complaining. Porque al apuntar un dedo para allá, 3 dedos están apuntando para acá. ¿Qué estamos haciendo? Y es lo que dice, regresando a Mateo capítulo 13, cuando dice el versículo 4, ¿verdad? Y mientras el sembrar parte de la semilla cayó junto a camino y vinieron las aves, Satanás, y la comieron. Inmediatamente tenemos nosotros que crear un fundamento sólido en el recién convertido, hermanos. Madres, el día que usted le dé luz a su hijo o a su hija, ¿verdad?, ¿lo deja allá en la calle? No, hombre, lo está cuidando, lo tiene ahí cerquitas.
No quiere que nadie lo toque. ¿Y por qué es que como congregación no tenemos el mismo cuidado con un recién convertido? Aquellos quienes trabajamos y predicamos y enseñamos para enseñar la palabra del Señor, tenemos dolores de parto. Es decir, sufrimos. Y cuando se logra la palabra de Dios en el corazón y mente de tales personas y que vienen a bautizar, hay un gran regocijo. Pero así también debemos toda la congregación regocijarnos sobre eso. Porque hay gozo en el cielo, dice Lucas capítulo 15. Solo que Satanás es poderoso y puede, y lo hace, ¿verdad? Como dice el versículo 4, vienen las aves y la comieron. La palabra de Dios. Ya el tiempo se me terminó, hermanos, y apenas entramos en la primera parte de la interpretación. Pregunta o comentario. To be continued, como dice el americano. Primera Pedro 2:9 dice que somos linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El anuncio, hermano, del evangelio es fácil. Aunque a uno lo miren difícil. No, hermano, no puedo. Damos excusas como Moisés. Señor, estoy tartamudo. No puedo expresarme. Bueno, te doy a alguien que vaya contigo para que te pueda ayudar. Enseñar la palabra del Señor es fácil. Mantener la palabra de Dios en la mente y corazón del recién convertido, las personas que son miembros del cuerpo de Cristo Jesús, es difícil. Es difícil. Porque la prueba es cuando sucede lo que vamos a ver más adelante. Los afanes de la vida, los placeres de la vida, las riquezas, todo eso, que es lo que causa. Y noten que cuando no hay fruto de la palabra, porque dice que se convierte infructuosa, ¿verdad? Cuando no hay fruto de la palabra, eso está peligroso. Pero esto, to be continued, para la próxima semana con el favor de Dios. Es que ahí en el 11 dice, amados, yo ruego que como extranjeros y peregrinos, que os tengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Sí, pues, todos los versículos son, yo creo que los entendemos, ¿verdad? Pero no los ponemos en práctica. La predicación del Evangelio pregunta, ¿verdad? Y que su conciencia sea su guía. ¿Qué tantas veces durante esta semana le habló a alguien de la palabra de Dios? ¿Qué tantas veces le predicó a alguien? ¿Qué tantas veces evangelizó durante esta semana? Es difícil poner en práctica, ¿verdad? Es difícil. Y los deseos de la carne, ¿verdad? ¿Qué tantas veces hemos nosotros luchado contra la carne, ¿verdad? Y hemos escogido lo de Dios. Escogemos lo que más nos conviene. Y no importa, en ese momento no estamos pensando, ¿verdad?, en Dios, sino lo que más conviene para mí y para mi familia. ¿Se imaginan ustedes si acaso Abraham hubiera escogido lo que más le convenía a él y a su familia? Hubiera desobedecido a Dios, que no es así. Le dice Dios, sacrifícame a tu hijo. ¿Qué le convenía a Abraham? No, era el único hijo que tenía. El único hijo de Sara, porque tenía un hijo de la carne, pero el único hijo de Sara era Isaac. Solo que ahí está bueno, yo creo que ya hablé mucho y dije mucho. En esta ocasión hay esta oportunidad para cualquier persona entre nosotros que quiera aceptar a Cristo Jesús. Si acaso usted todavía no ha llegado a ese punto y lo quiere hacer, ¿ya entiende todo? ¿Por qué se detiene? ¿Qué es lo que le detiene? Hágalo de una vez y ya, como dice el americano, get over with it. Y siga adelante con lo que tiene que hacer.
Porque si no lo hace, está en contra del Señor. Si entre nosotros se encuentra hermano o hermana que necesita las oraciones de la congregación y tiene que arreglar cuentas con Él, aquí estamos no para ser su juez, sino para ayudarle, orando por usted. Y si nuestras oraciones en esta ocasión son necesarias para ayudarle, le rogamos que lo haga saber. Tenemos ancianos que están listos para orar por usted. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Pues de pie, por favor. Gracias a Dios que le ha permitido a nuestro hermano exponer su palabra. Vamos a entonar el canto Hay poder en Jesús. Cantemos, hermanos. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Quien murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Quien murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús.